señor Konrad von Igel, profesor José Miguel Araya, autoridades presentes, invitados todos. Soy Matías Veloso Poblete, integrante del Grupo Coloquio 2030, que constituye una de las empresas del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Y tengo el agrado de darles la bienvenida a este tercer coloquio abierto del segundo semestre del 2013. Agradecemos el patrocinio de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, de la Fundación de Egresados y Amigos Fudeo Usach y del Colegio de Ingenieros. En los anteriores coloquios nos familiarizamos con el proyecto de esta universidad acerca del ingeniero del 2030 y del ingeniero de clase mundial. Pero, ¿cómo la innovación y el emprendimiento puede formar parte de una nueva ingeniería para lograr un mayor desarrollo en Chile? Es por esto que invito a pasar adelante para que nos interese en el tema al señor Konrad von Igel, director ejecutivo de Innova Chile. Hola, muy buenas tardes. Primero que voy a pedir el permiso a sacarme la chaqueta. Hace mucho calor y venía en verano, así que... bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un tremendo honor, placer poder contarles hoy día un poco más en detalle de qué se trata este programa, del que entiendo también esta iniciativa es parte, digamos, es parte integral de la preparación de la Universidad de Santiago, ¿no es cierto?, tanto para la primera etapa como me imagino y espero para la segunda etapa de este programa de Corfo. Y vamos a entrar en unos minutos más a conocer en más detalle la iniciativa, pero me pareció que era relevante poder entrar y entregar algo de contexto de por qué estamos haciendo esta iniciativa y por lo tanto también generar una discusión un poco más amplia con ustedes respecto a este tema, más allá de que me imagino que les interesa conocer también en más detalle cómo podría impactar específicamente su proceso de formación y la Universidad de Santiago en particular. Déjeme partir por decir por qué, ¿no es cierto?, nos metemos en los temas de innovación, como quizás un primer paso. Lo primero es lo obvio, ¿no es cierto?, que vamos a ver después cómo impacta, que es esto del país desarrollado, pero hemos querido desde la Corfo también contextualizar esto, que a veces parece tan árido, digamos. Uno es que efectivamente esto nos ayuda a superar la pobreza, digamos, ¿no es cierto?, y efectivamente a través del crecimiento, pero también de otra serie de variantes, digamos. Una inmediata es que efectivamente hoy en día muchas de las innovaciones están mejorando directamente la calidad de vida de las personas, y la innovación social propiamente tal es un caso de eso, pero efectivamente también en general las innovaciones hoy día, muchas de ellas impactan dramáticamente eso. El tema de, ¿no es cierto?, un país que ofrece oportunidades y a su vez a través de eso, ¿no es cierto?, un país más igualitario también es fundamental. Y mencionamos esto porque muchas veces se pierde, ¿no es cierto?, la perspectiva, porque la innovación muchas veces tiene que ver con temas de alta tecnología, etcétera, pero insisto, muchas veces también tiene que ver con ¿no es cierto?, la manera en que este país camina hacia el futuro y cómo nos imaginamos que podríamos hacerlo en los próximos años, y ahí, ¿no es cierto?, el tema de una economía del conocimiento, una economía diversificada que efectivamente no basa todo su quehacer o todo su crecimiento en los recursos naturales, se hace esencial, y eso efectivamente es en sí mismo un generador de oportunidades porque nos cambia de alguna otra manera las reglas del juego, y eso creo que es también un tema fundamental. Y eso al final nos lleva a decir, bueno, pero ¿por qué nos preocupa tanto esto? Y la temporalidad acá no deja de ser relevante. Cuando uno mira el efecto, y esto es algo relativamente obvio de las matemáticas del crecimiento, digamos, ¿no es cierto?, cuando uno crece como de alguna manera naturalmente crecería como país si hace las cosas bien, ¿no es cierto?, si no la embarra, pero sin grandes cambios, crece al 3 o 4%, ¿no es cierto? Es fácil embarrarla, pero supongamos que ese es el camino normal. Y ahí uno se demora, ¿no es cierto?, del orden de 20 años en lograr el desarrollo, porque la meta es móvil a su vez, digamos, ¿no es cierto? O sea, esperamos cada vez más de lo que llamamos desarrollo. En un segundo caso, y quiero hacer simplemente rápido este ejercicio matemático, si mejoramos la productividad, ¿no es cierto?, y sabemos que hoy día ese es uno de los grandes talones de Aquiles de la economía chilena, me imagino que en algunos de los cursos de ingeniería industrial ven ese tema porque es un
tema importante, digamos, ¿no es cierto? Bueno, podríamos crecer quizás al 5%, si es que mejoramos un punto la productividad en promedio todos los años, y por lo tanto nos demoraríamos 12, pero sigue siendo un tiempo importante. Y de alguna otra manera la sensación, ¿no es cierto? Y no sé cuál es la sensación que les queda a ustedes, pero la sensación que al menos nosotros tenemos es que hay un cierto grado de impaciencia por lograr estos objetivos que todos anhelamos. Y por ende se hace doblemente importante la innovación y el emprendimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente la innovación de alguna otra manera, el emprendimiento nos van a ayudar a acelerar por un lado, de manera más significativa aún la productividad, y esto es algo que mostraron, ¿no es cierto?, algunos de los países que han logrado crecer a tasas elevadas durante largos periodos, ¿no es cierto?, los países asiáticos, etc. Y por otro lado, porque efectivamente a su vez el emprendimiento o el emprendimiento innovador está demostrado en el mundo que es uno de los grandes gatilladores de crecimiento. ¿No es cierto? Estos emprendimientos que crecen a altas tasas y que son, ¿no es cierto?, los que muchas veces se transforman en las grandes marcas que hoy día conocemos y que etcétera, son tipos de emprendimientos que generan altos niveles de empleo, digamos, ¿no es cierto? Son en general los creadores netos de empleo versus las empresas establecidas, y la pyme en general es en una etapa inicial creadora de empleo, pero en términos netos muchas veces no es creador neto de empleo. Un tema un poco más técnico, podemos, si después quieren entrar a eso. Y ahí se nos ocurrieron dos maneras de ver esto, y acá no estamos reinventando para nada la rueda, esto no es un tema definitivo, perdón, pero lo saqué, no lo encontré en la presentación en español, lo saqué de una que había hecho en inglés, así que pido disculpas por no haberlo traducido, pero básicamente, ¿no es cierto?, conceptualmente una manera de ver esto es que efectivamente para gatillar esas altas tasas de crecimiento y que éstas sean sustentables, necesitamos incrementar significativamente la productividad. Para eso necesitamos innovación y emprendimiento, para no tener ganancias de productividad solo de una vez, como lo hemos tenido algunas veces en el pasado, que son importantes, son útiles, pero no se sostienen. Y finalmente para eso la ciencia y la educación son dos parámetros fundamentales. Y otra manera de conceptualmente mirar esto es, bueno, esto no es nada nuevo, esto sale en los libros, ¿no es cierto?, de texto, uno lo lee, pero ¿cómo podemos hacernos desde Chile esta idea de manera un poco más concreta? Y una manera en que, y esto es algo más bien personal, esto no es extraído de un documento oficial del gobierno, sino que es una manera en que más personalmente conceptualicé esto. En el eje vertical tenemos lo que tradicionalmente ha sido la fortaleza de alguna manera de Chile, ¿no es cierto?, donde en los últimos años ha venido las exportaciones, la riqueza, la inversión, etc. Por un lado, ¿no es cierto?, en los recursos naturales, y por otro lado en la agricultura y alimento en términos amplios, incluido ahí, ¿no es cierto?, los salmones, los forestales, etc. Incluso la pesca extractiva. Bueno, ese eje solo nos va a seguir sirviendo en el futuro, ¿no es cierto?, si lo hacemos de manera sustentable y competitiva, ¿no? Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con agregarle lo primero es, no queremos desechar eso, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Cuando uno mira algunos países más parecidos a nosotros en esa estructura, no lo han hecho, no lo han desechado para desarrollarse. Cuando uno piensa en Canadá, cuando uno piensa en Noruega, cuando uno piensa en Nueva Zelanda y Australia, etc., no han desechado los recursos naturales. Lo que pasa es que lo han transformado en sustentables y también, muy importante, competitivos, ¿no? Y eso finalmente exige incorporar tremendas cantidades de innovación, ¿no es cierto?, en esas industrias, tanto a través del proceso de proveedores, que hace además de esto algo mucho más amplio. O sea, no estamos hablando solo del proceso mismo, por ejemplo, de extracción del mineral, sino que de todo el proceso que acompaña esa cadena de valor, en el caso de la minería. Y lo otro, y eso es bien interesante, el potencial de Chile tampoco está probablemente en que nosotros seamos los grandes líderes de, voy a inventar cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto?, las tecnologías, las clean tech, digamos, ¿no es cierto?, las energías, o sea, las tecnologías limpias o las energías renovables, o la biotecnología o la nanotecnología del mundo, ¿no? Los niveles de inversión que se requieren para ser líderes en eso son gigantes, y probablemente hay solo 2, 3 o 4 países compitiendo en esa frontera. Pero, y eso es lo interesante, eso no significa que tengamos que estar fuera de esa competencia. Y esa es la manera en que, de alguna manera, conceptualicé esto. Es, por un lado, robándole una idea que me pareció bastante genial a José Miguel Aguilera, el expresidente de CONICET,
que es la de los laboratorios naturales. Es decir, hagamos ciertas ¿no es cierto? Incursiones y aprovechemos aquellas cosas donde naturalmente, ¿no es cierto? Y aquí la geografía, digamos, ¿no es cierto? Y la geología y ciertas condiciones de los recursos naturales juegan un rol muy importante, nos dan una ventaja, ¿no? O sea, en astronomía, por ejemplo, no es que Chile haya hecho algo dramáticamente especial, más allá de tener efectivamente una muy buena legislación, de regulación, digamos, ¿no es cierto? Y muy buenos contratos con los observatorios internacionales, pero ocurre que vamos a tener el 70% de la capacidad de observación del mundo en los próximos 10 años y más del 70% de la inversión mundial en la materia, y estamos hablando de probablemente una cifra entre 5 y 10 billones de dólares de inversión en astronomía, ¿no? Bueno, eso no deja indiferente a nadie, salvo que efectivamente no hagamos nada y lo veamos pasar, porque se produzca todo fuera, se maneje todo desde fuera y lo único que haya acá sean algunos servicios muy básicos y las líneas de transmisión de datos. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar ese laboratorio natural que es la astronomía en Chile? Y eso es un ejemplo, y hay varios de esos, ahí menciono, ¿no es cierto?, el tema de la energía solar, de la energía marina. En Chile son laboratorios naturales, hay varios más, digamos, y los vamos a ir descubriendo de a poco también, ¿no? Y creo que eso es tremendamente valioso. Pero lo segundo, y es quizás un poco más complejo de hacerse de esa noción y de entenderla y digerirla, es la idea de los nichos y la colaboración en torno a los grandes procesos globales, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer esta idea de que aislados no vamos a lograr digamos, mucho o nada, ¿no es cierto? Porque somos efectivamente un país pequeño que, más allá de que haga grandes esfuerzos, va a seguir invirtiendo relativamente poco, no va a tener masas críticas, etc. Y por ende, la colaboración y la capacidad de hacerse de ciertos nichos es tremendamente interesante. Y ahí se abren las puertas, porque ya no es necesario tener la astronomía y las condiciones naturales para poder ingresar a estas colaboraciones, sino que, por ejemplo, podría bastar con tener ciertas concentraciones de recursos humanos, o sea, de talento, ¿no? Y un buen ejemplo de eso es la biotecnología y la biomedicina en Chile. Está, pero por lejos sobre representando lo que significa el país en cantidad de personas, en PIB, etc. Incluso a la comunidad científica, que en sí misma, digamos, ¿no es cierto?, tiene gran calidad en Chile respecto de la cantidad de personas que están involucradas y los montos invertidos. Y algo podría ocurrir ahí, algo interesante, que Chile se logre posicionar, por ejemplo, en todos los temas de biomedicina en la cadena de valor, o que en biotecnología, ¿no es cierto?, tengamos un liderazgo, ya que logramos aprovechar el concepto de la biotecnología mucho más allá de lo natural, y lo aprovechamos en la agricultura, y lo aprovechamos en la minería, y lo aprovechamos en distintos ámbitos, y nos transformamos en un líder de nicho en esos campos. Y ese es el concepto, no sé si logré, no sé si logré en este breve tiempo explicar parte de eso, pero esa es la idea en torno a este esquema, que insisto, es un esquema bastante personal, pero que me ha ayudado a entender un poco cómo podemos, ¿no es cierto?, ayudar a este proceso de que la innovación además se transforme en un valor real y concreto, y que por lo tanto haya incentivos para el sector privado de involucrarse en ese proceso, porque no sacamos nada con tener un modelo conceptual que nos guste, que nos deje tranquilos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que nos abra las esperanzas, que vamos a ser de nuevo, por ejemplo, un líder en biotecnología o en nanotecnología en el mundo, y que vamos a invertir billones y billones de dólares, si al final eso es irreal desde el punto de vista práctico, tanto porque el Estado no tiene los recursos para hacer eso, ¿no es cierto?, de un día para otro, como además porque efectivamente el sector privado no lo va a hacer. Pero después de esta, ¿no es cierto?, bonita conceptualización, hay que aterrizar, ¿no es cierto?, las expectativas y saber también dónde estamos partiendo. Y esto, de nuevo, no voy a decir nada que probablemente ustedes no sepan, pero desde un principio el diagnóstico, y esto no es exclusivo de este gobierno, de hecho ha sido una meta de probablemente los últimos 3 gobiernos, ¿no es cierto?, de aumentar significativamente la inversión en investigación y desarrollo, porque realmente en todos los rankings, ¿no es cierto?, cuando ya dejamos, ¿no es cierto?, nuestra zona de confort comparándonos con el resto de Latinoamérica y nos comenzamos a comparar con los países que realmente nos interesa alcanzar en materias de desarrollo, nos encontramos con que estamos en este factor ubicados en los últimos lugares. Son bastante pocos, ¿no?, los factores en que nos ocurre esto. En la mayoría de los casos vamos bastante bien encaminados y en general, ¿no es cierto?, hay cierta tranquilidad respecto a lo que hace Chile cuando uno piensa en los factores de
de transparencia, corrupción, política fiscal, bueno, macroeconomía, inversiones, en todos esos factores, aunque nos comparemos con los países de la OECD, aparecemos bien. De hecho, en varios de ellos lideramos las tablas. Pero resulta que en esta materia, en materia de innovación, particularmente en materia de investigación y desarrollo, estamos bastante atrás. Y un segundo factor que complica es que de esto, solo del orden del 40% es inversión privada. Y los países que logran estar acá arriba en la tabla, todos tienen factores de participación del sector privado que superan largamente, ¿no es cierto?, las 2/3 partes. En algunos casos, ¿no es cierto?, los más dramáticos, acá arriba Israel, Suecia, Corea, estamos hablando del orden del 75-80% de esa inversión, ¿no es cierto?, es del sector privado. Y eso es un doble desafío que es realmente complejo, porque, claro, lo fácil sería decir, bueno, dupliquemos este número, vámonos del 0,5, 0,4, de hecho, ¿no es cierto?, probablemente que el número hoy día esté más cerca, o sea, que esté en realidad, digamos, ¿no es cierto?, dependiendo de qué año uno tome, qué encuesta, pero la encuesta ha variado al 0,4. Llegar al 0,8 no es tan complejo con financiamiento público, si uno lo piensa, o sea, es harta plata, bastante para Chile, difícil de lograr, las peleas presupuestarias son bien bravas, y ustedes, ¿no es cierto?, probablemente lo sepan en las últimas semanas, justamente pasamos por un proceso y se ven las noticias. Entonces no es fácil, pero se podría lograr. Pero ¿cuál es el provecho que como país sacaríamos si eso fuese un esfuerzo estatal? Sería probablemente bastante menor en términos de impacto en el desarrollo, ¿no? ¿Y por qué? Porque efectivamente la composición no da lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con que es necesaria una inversión importante en ciencia básica, que normalmente ocurre con financiamiento público, pero si esa no se traspasa luego, ¿no es cierto?, a inversión en el sector privado y desde ambas veredas, digamos, ¿no es cierto?, en términos de investigación aplicada, desarrollo de tecnología, la verdad es que por un lado no es sostenible, porque en algún minuto, digamos, ¿no es cierto?, el sistema político hace que se reduzca la inversión, y en segundo lugar, efectivamente, los resultados en términos prácticos, concretos para productividad, para, ¿no es cierto?, desarrollo del país, para soluciones que a través de la innovación llegan realmente, ¿no es cierto?, a la sociedad a ser usadas, es bastante escasa. Entonces, otra manera de mirar esto, de mirarle que Chile tiene esta dicotomía y este desbalance entre el tipo de inversión, ya sea que uno lo mire desde lo público-privado o lo mire desde investigación básica aplicada, es esto. Y aquí los datos están un poco viejos, pero esto básicamente se mantiene. Cuando uno mira la producción de papers, ¿no es cierto?, por millón de habitantes, uno se da cuenta que hay una diferencia importante entre los países desarrollados y los países latinoamericanos, pero además, dentro de los países latinoamericanos, uno se da cuenta que Chile está bastante bien posicionado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que efectivamente somos muy eficientes. Esto por millón de habitantes pasaría básicamente lo mismo si lo vemos por peso invertido. Somos muy eficientes en producción científica. Somos buenos, tenemos buena ciencia, tenemos buenos científicos en general, ¿no es cierto? Los recursos invertidos rinden sus frutos en ese sentido. Pero cuando uno mira, y patentes no es para nada un buen indicador, pero es lo más cercano que tenemos a un proxy, digamos, ¿no es cierto?, para estos temas en términos estadísticos y de generar data dura. Y ahí el problema es aún más dramático, ¿no? No solo porque efectivamente es dramático en términos de la cantidad de patentes, por ejemplo, por millón de habitantes, acá, no sé si en realidad quería haber marcado esta columna, pido disculpas por eso, pero obviamente el factor de diferencia es mucho más grande, sino que además dentro de la región dejamos de tener un cierto liderazgo, ¿no? Y ahí queda quizás también, de nuevo, esto es un botón de muestra, podríamos hablar largamente sobre esta materia en particular solamente, pero es un botón de muestra de cómo, ¿no es cierto?, lo que nos ha faltado en Chile es ser capaces de transformar esa cierta capacidad de liderazgo en términos, al menos en términos de eficiencia, de dólares invertidos o pesos invertidos en ciencia, transformarla también en una capacidad de liderazgo en términos de investigación aplicada, de innovación y de producción a partir de esa ciencia y ese conocimiento generado. Entonces, ese es como el panorama general, y entonces empieza a haber un diagnóstico de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos para que nuestras empresas del sector privado en general inviertan más en investigación aplicada, inviertan más en innovación? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos para que como país
seamos más competitivos en esa materia. ¿Y por qué? Porque además, cuando uno mira esto ya en términos más generales, no indicadores específicos, como país hemos estado perdiendo, ¿no es cierto?, competitividad, y hemos estado, ¿no es cierto?, sufriendo la consecuencia de no tener un cierto liderazgo en esa materia. Y en algún minuto eso era secundario, ¿no? Y se entiende, el país todavía, ¿no es cierto?, quizás en los 80, en los 90, viene, ¿no es cierto?, saliendo de crisis, recién comenzando nuevamente a crecer, un ciclo en el que la productividad por eficiencia era más importante, digamos, porque había que aprovechar simplemente bien los factores que ya existían, etc. Y tuvimos buenos resultados. Pero pasada mediados de los 90, sobre todo en la década de los 2000, y esto se hace notorio cuando uno mira la cifra de productividad, etc. Bueno, Chile como que se estanca siempre, ¿no? O sea, como que deja de aprovechar, ¿no es cierto?, o se acaban los espacios para aprovechar lo que en inglés se llamaría low hanging fruits, ¿no es cierto?, o sea, las oportunidades obvias de eficiencia, y bueno, no damos el paso, o no hemos dado quizás de la manera definitiva y concreta el paso para transformarnos ya no en una economía de eficiencia, sino que en una economía del conocimiento, una economía basada en la innovación y el emprendimiento innovador. Y siempre agregamos el emprendimiento innovador porque es una etapa crítica desde el punto de vista de la ejecución de la innovación, digamos, de la capacidad de llevarla a la práctica, ¿no? Bueno, y ahí entonces aparecen algunas de las áreas débiles según este indicador, que, bueno, elegí ese, pero no es distinto cuando uno mira otros indicadores de este tipo. El sistema de educación superior en general, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con muchos de estos temas que hemos discutido hasta el momento, la investigación aplicada, digamos, ¿no es cierto?, la transferencia de tecnología, la innovación del emprendimiento y en general el capital humano. No es lo único, hay un par de factores adicionales, pero esos son los que destaqué acá porque son los que son relevantes para lo que estamos enfrentando desde, ¿no es cierto?, esta política de innovación, política de emprendimiento y en general desde el programa. Bueno, acá hay otra manera de destacarlo, en la que incluso ellos mismos mencionan explícitamente la ingeniería, ¿no es cierto?, y ahí es donde empieza también a entrar y por qué hago toda esta introducción. Porque cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en este proceso de innovación, y si se acuerdan de este modelito abstracto, digamos, ¿no es cierto?, en el que yo mostraba esta idea de la colaboración y de los nichos, es donde se hace también tan importante una de las cosas que es clave, vamos a ver después, en ¿no es cierto?, el programa de nuevas ingenierías, que es la idea de que seamos capaces de conectarnos a esos países que están liderando en estas materias, ¿no? Y esa conexión tiene que ver no con la lógica quizás típica que tenemos nosotros, porque llevamos tantos años siendo líderes en temas de exportación y abriendo mercados, sino que la lógica de red, ¿verdad?, una red, y por eso el concepto de nodo, de hub, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque efectivamente esta cosa va muchas veces en las dos direcciones y conecta con distintos lugares, y hay que ser parte de esa conexión, de esa red. Y eso es finalmente, ¿no es cierto?, la visión entonces que nos planteamos para la política de innovación, y en la cual se enmarca de manera tan potente, digamos, ¿no es cierto?, este programa de nuevas ingenierías. Vamos a ver cómo después conectan estas dos cosas. Por un lado, ¿no es cierto?, el puente que tenemos que crear entre la creación de conocimiento y las empresas, el mercado, ¿no es cierto?, esta idea de puente entre ciencia y mercado, o puente que a su vez naturalmente, y por eso, digamos, ¿no es cierto?, nos tiene tan entusiasmados este programa de nueva ingeniería, son los ingenieros. O sea, los ingenieros por definición debiesen ser ese puente. Pero no es un puente cualquiera, es un puente que debiese ser un puente hacia todos, y no se preocupen de los nombres puntuales de los países o de las ciudades, digamos, ¿no? Cada uno en cada tema podrá elegir cuál es su capa que se tiene que conectar o su nodo. Pero, ¿no es cierto?, que nosotros pasemos a ser un polo de innovación y emprendimiento para la región, ojalá, porque así también escalamos nuestro mercado. Así también, ¿no es cierto?, se dio paso al año de la innovación. Si esto de la innovación es tan importante, ¿cómo puede ser que sea un tema de élite? ¿Cómo puede ser que sea un tema, ¿no es cierto?, que se discute en el ámbito científico, académico, que se discute entre un par de empresas que se pueden contar con las manos de los que estamos acá en esta sala, y no, ¿no es cierto?, un tema país, un tema que se disputa
política, un tema que se discuta en cultura, un tema que se discuta en la educación escolar y que sea parte del ADN, ¿no es cierto?, del país, como lo es en aquellos países que normalmente admiramos y observamos en estas materias. Entonces, por eso nace también esta iniciativa del Año de Innovación y esta idea de imaginar Chile, porque efectivamente vamos a tener que cambiar. ¿No? Y eso yo creo que es bien importante. Así como de alguna otra manera este programa le va a pedir a las universidades, particularmente a las escuelas de ingeniería, que cambien profundamente, bueno, así también, ¿no es cierto?, de alguna otra manera hicimos un esfuerzo por pedirle al país que se imaginara y se pensara de manera distinta y que estuviese dispuesto a cambiar. Y en esta materia, vaya que nosotros requerimos de cambios muy grandes y profundos. Este año de innovación tenía varias iniciativas contempladas y particularmente, digamos, ¿no es cierto?, algunos programas de alto impacto, y Nueva Ingeniería 2030 es quizás sin duda el más emblemático. Hay unos que estaban más avanzados, más maduros, como los centros de excelencia internacional, de los cuales la Universidad de Santiago, como socio estratégico de un centro español, se acaba de adjudicar, ¿no es cierto?, uno en nanotecnología, pero, ¿no es cierto?, esos quizás han tenido más anuncios, más presencia, porque ya era un programa que venía madurando en el año de la innovación, pero por otro lado, ¿no es cierto?, yo diría que la gran apuesta en términos de recursos también es, ¿no es cierto?, este programa de Nueva Ingeniería. Así que las expectativas son tremendamente altas y en ese sentido también les planteo a ustedes el desafío de entender a lo que se están sumando, y los felicito además por estar acá en la sala, porque me imagino que ¿no es cierto?, el costo alternativo y la competencia, digamos, no es menor en términos de la oferta que tienen de participar en distintos temas, actividades y cosas, y creo que este realmente es uno que vale la pena profundamente. ¿Por qué entonces necesitamos este programa? Bueno, porque necesitamos esto que les llamaba anteriormente, ¿no es cierto?, los ingenieros puentes. ¿Y qué son estos ingenieros puentes y estos ingenieros de clase mundial? Son ingenieros que conectan la ciencia y el mercado, ¿no es cierto?, que generan valor y tienen capacidad de innovar, que facilitan la exploración, la creatividad, el generar nuevos mercados y la creación de valor, y que se debe desarrollar, ¿no es cierto?, entre otras cosas, a través de del emprendimiento y un cambio finalmente cultural, porque no es solo un cambio puntual, ¿no es cierto?, de aquel tal o cual curso, sino que es realmente un cambio de la manera en que entendemos la ingeniería, en que la enseñamos, en que la practicamos, en que ¿no es cierto?, en que se vive de alguna otra manera también la universidad desde las escuelas de ingeniería. Espero, porque si no me estoy equivocando, y me corrige, me dice Arturo, está definiendo específicamente qué tiene que hacer. No queremos, y de hecho, honestamente, no sabemos qué es exactamente lo que queremos. Y eso no es malo, es súper bueno en la vida. Porque las certezas de partida son pocas, digamos, ¿no es cierto? Y lo otro es que en general no permiten la creatividad, no permiten, digamos, proponer e innovar. Entonces, cuando diagnosticamos, tenemos bastante claro. Bueno, no tenemos lo que queremos, ¿no es cierto?, más allá de que no sabemos exactamente qué es lo que es, pero tenemos claro que nos faltan ciertas cosas. Y ciertos ítems que han estado bastante claros, y que algunas de esas cosas las mostramos en el diagnóstico, ¿cierto? Pero cuando uno no tiene claro lo que quiere, lo primero es que hay que ofrecer un espacio para que pensemos, ¿no es cierto?, qué es lo que realmente queremos y cómo nos gustaría lograr aquello que anhelamos, porque lo que sí tenemos más o menos claro es dónde más o menos nos gustaría llegar. Y es por eso que se crea, ¿no es cierto?, una etapa 1, que es la elaboración de planes estratégicos, y se decide además apoyarla financieramente, porque también podríamos habernos saltado a la etapa 2 y haber dicho, bueno, en un año más les vamos a pedir todo lo que le estamos pidiendo que hagan ahora en una fase 1, que es un programa, ¿no es cierto?, una línea de subsidios de todo. Y entonces es muy importante esta primera fase, porque queremos, por un lado, formalizar el proceso, pero hacerlo de manera bastante libre y creativa. Y por lo tanto, las exigencias son más bien en términos de qué es lo que hay que entregar al final, pero no cuál es el contenido de eso que hay que entregar. Y de hecho, el contenido de lo que hay que entregar
es el paso fundamental para postular, ¿no es cierto?, como escuela o universidad a la segunda fase. Y en la segunda fase, también soy muy honesto y sincero, dejamos de ser lo inclusivo que fuimos en la primera, en la que básicamente, salvo que hubiesen horrores, porque debo decir que hubieron algunas universidades que cuando una facultad de ingeniería entrega una postulación y se equivoca en el límite, en el cálculo de los porcentajes de financiamiento que exigen las bases, en un error de la regla de 3, digamos, ¿no es cierto? Entonces estamos en problemas serios, digamos, ¿no? Bueno, pero más allá de esas pequeñas anécdotas, digamos, ¿no es cierto? La fase 1 básicamente se financió a todo aquel que quería participar, ¿no? Eso no va a ocurrir en la fase 2. La fase 2 lo que va a hacer es financiar unas pocas escuelas, digamos, ¿no es cierto?, que van a ser aquellas que van a poder, con apoyo, porque ojalá otras decidan eventualmente levantar los recursos por otro lado y aprovechar ese plan estratégico que han desarrollado, pero unas pocas se les va a apoyar financieramente para que desarrolle ese plan estratégico. Y es importante porque también entendemos que ese tipo de escuelas de ingeniería que estamos buscando, que no sabemos bien cómo se definen, pero que entendemos hacia dónde queremos ir, no sería normal que un país del tamaño de Chile tuviese 20, digamos, ¿cierto?, 30, sino que probablemente tiene que partir por concentrar algunos recursos un poco. Así que les deseo la mejor de la suerte en este proceso. Pero creo que también es interesante y ojalá me puedan dar el feedback, y también me interesa, ¿no es cierto?, la opinión de los profesores que han estado involucrados. Creo yo al final que incluso sin el financiamiento de la segunda etapa, la primera ha sido tremendamente útil para la discusión, ¿no es cierto?, y lo que ha generado el interior de la facultad. Y esto creo que también es interesante porque no ha habido tantas iniciativas en las que se ha hecho pensar, digamos, ¿no es cierto?, a un grupo completo, por decirlo así, a la industria, en este caso a las escuelas de ingeniería, en una especie de competencia, ¿no es cierto?, en la cual buscamos que se generen, ¿no es cierto?, consensos, que haya, ¿no es cierto?, trabajo conjunto, que se compartan experiencias, pero también, ¿no es cierto?, que haya una sana competencia por tratar de liderar este proceso y tratar de adjudicarse los fondos de la segunda etapa. Los objetivos son formalmente lo que aparece en las bases, digamos, ¿no es cierto? Las bases tienen además un capítulo inicial de antecedentes que complementan de alguna otra manera y contextualizan este objetivo, pero es apoyar, ¿no es cierto?, y lo leo a las universidades chilenas que imparten carreras de ingeniería civil en el proceso de generación e implementación de planes estratégicos destinados a transformar sus escuelas de ingeniería para llegar a tener estándares internacionales con particular foco en los ámbitos de investigación aplicada, desarrollo y transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento. Es sencillo, pero creo que bastante claro, y de nuevo, no es claro en el sentido de la especificidad de lo que se está buscando, sino que es claro en términos de que se busca un cierto horizonte, con ciertos énfasis, pero que hay una tremenda, ¿no es cierto?, posibilidad de ser creativo y de libertad para ir viendo cómo se llega a ese proceso. Veamos algunas cosas más bien administrativas. Hay, por un lado, ¿no es cierto?, un cronograma de la fase 1, estoy rápido en lo que les contaba, muchos proyectos y universidades adjudicadas que en teoría finalizan en febrero su proceso formal, pero acá a mediados de enero es la postulación de la etapa 2, así que coincide más o menos justo, ¿no es cierto?, el final de este primer proceso con la postulación al segundo. Ahí está la lista de universidades, como ustedes ven, muy diversa, muy amplia, están en negrita los proyectos conjuntos, no es que tengan nada especial, pero esos son los que postularon de a varios, ¿no es cierto?, y un monto interesante pero relativamente bajo de financiamiento global. Estamos hablando de, ¿no es cierto?, $2 millones, 1.000 millones de pesos en inversión global en esta fase 1, y como digo, relativamente barato y eficiente en términos de lo que hemos logrado como movimiento, ¿no es cierto?, en las escuelas de ingeniería. Muchas de ellas que realmente les sirvió como puntapié inicial para embarcarse en un proceso de repensarse, como hemos planteado varias veces. Y ahí, ¿no es cierto?, la estructura de financiamiento, eso no es tan interesante. Esto es bastante interesante porque otro tema que realmente se logró con esta primera etapa, creo yo, es que, y
y estos son algunos nomás de ejemplos, no sé si está particularmente con quién está trabajando la Universidad de Santiago, pero y Berkeley, perfecto. Aparecen como puntitos ahí, pero no con nombre y apellido. Pero básicamente, ¿no es cierto?, lo que ustedes ven ahí son algunas de las mejores escuelas de ingeniería del mundo y algunos de los principales órganos, instituciones que han tratado de ayudar a escuelas de ingeniería y a asociaciones de ingeniería de distintos países del mundo a reformarse, a repensarse y a plantearse, ¿no es cierto?, los desafíos de futuro. Y aquí hay dos cosas importantes. Uno es que obviamente esto no se trata de copiar eso, ¿no es cierto?, sino que de ver qué es lo que Chile necesita, pero para eso sin duda es interesante, ¿no es cierto?, cuál es el ejemplo, ¿no es cierto?, líder mundial en esa materia. Y por otro lado, ¿no es cierto?, porque efectivamente, de nuevo, cuando uno piensa en que esto va a requerir esa conexión en red, esa capacidad de conectarse a los polos de innovación del mundo, más allá de que uno decida por un modelo diferente, distinto, propio de la naturaleza de lo que necesita Chile, de la realidad chilena, es importante tener esas conexiones para seguir desarrollándose, porque esto no es una iniciativa de hoy que muere mañana, digamos, ¿no es cierto?, sino que es dinámica en el tiempo. Entonces, estas redes son profundamente importantes para Chile, que es algo que si bien las escuelas, y particularmente los profesores en algunas de las escuelas, tenían desde el punto de vista personal esa conexión con algunas de estas universidades, etc., en general, ¿no es cierto?, cuando uno compara el nivel de conexión y de capacidad de apalancamiento y de redes y de nivel comparativo internacional de algunas facultades en Chile, ingeniería no necesariamente salía tan bien parado, ¿no? Entonces, esto para ingeniería en general ha sido tremendamente importante porque ha guiado una serie de conversaciones que permiten a estas escuelas, de nuevo, más allá del financiamiento de la segunda etapa, pensarse, reposicionarse en términos de su estructura de alianzas y de cooperación con algunas de las universidades líderes en el mundo. Pero vamos ahora a la fase 2, ¿no es cierto?, que es luego esta posibilidad de implementar estos planes estratégicos. Y ahí, ¿no es cierto?, el desafío, no perder el foco en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento. Ese es un tema fundamental. Es muy fácil, ¿no es cierto?, y esto no tiene que ver con buenas o malas personas, sino con incentivos institucionales muchas veces, etcétera, que un proyecto de esta envergadura a nivel de las